Genial. Mejor ahora. Pues como decía Paco, ¿qué contenido subes? Como he titulado la predicación de esta mañana. Y os habréis quedado un poco ahí expectante con ese principio, ¿no? De ese vídeo. El vídeo que acabamos de ver es un experimento psicosocial llevado a cabo por Valentine para descubrir si nuestro yo digital corresponde con el yo real, a través de voluntarios que han tenido que ceder los datos de su dispositivo electrónico. El vídeo completo podéis verlo en YouTube, pero se iba a hacer bastante larguillo si lo ponía todo, así que bueno, os voy a resumir un poco de qué va. A lo largo del experimento, a cada uno de los participantes le van haciendo preguntas sobre sus relaciones de pareja, sobre cómo es su autoestima, sobre el trabajo, gustos, ambiciones. Y sus contestaciones no coincidían con su yo digital, es decir, con sus mensajes, con sus publicaciones en las redes sociales, con lo que ellos buscaban en sus dispositivos, con sus intereses. Ellos decían ser una cosa que en la práctica no eran. Las conclusiones de este experimento confirman la hipótesis de partida por la que se empezó. La deseabilidad social en nuestro mundo actual es especialmente influyente en nuestro comportamiento y actitud. Es decir, buscamos caer bien a la gente, algo que creo nos pasa a todos en mayor o en menor medida. Además, llegamos a modificar y alterar nuestro comportamiento en ámbitos sociales en lugar de actuar como lo haríamos en privado. Mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿qué muestras tú? ¿Qué muestras tú en tu historia de Instagram, Facebook, WhatsApp? ¿Qué ven otros de ti? Si hoy miro tu perfil en las redes sociales, ¿te muestras tal cual eres? ¿O intentas aparentar otra cosa a quien eres? Para los que no usan las redes sociales, te pregunto, ¿cómo te muestras a las demás personas? Puede ser que no mostremos lo que somos, que intentemos un poco blanquear nuestro yo para que no se vean nuestras carencias. Y puede que detrás de esto haya una búsqueda de estatus, de autoestima, de aceptación por parte de los demás, búsqueda de cumplido. En contraste con todo esto, ¿qué ve Dios de ti? Sabemos que Dios lo sabe y que Dios lo ve todo, que escudriña hasta lo más profundo de nosotros y que nada desconoce. Puedes ser sincero con Él y contarle tus miedos, confesarle aquellos más secretos que no le has dicho a nadie. Puedes hablar de tus luchas o puedes no hacerlo, pero esto no quita que Él lo sabe y lo ve todo. La cosa es, y enlazo con lo que comentaba en el principio, ¿qué importancia le doy a lo que otros ven o piensan de mí? Las redes sociales son una ventana para que otros nos conozcan. Quizás no como somos, pero sí como quiero que me vean. Y esto podría ser peligroso por varias cosas. Peligroso en muchas ocasiones porque puedo crear un personaje ficticio que ojalá pudiera ser ese, que anhelo ser, que es algo inalcanzable, pero que lo deseo con todas mis fuerzas y empeño, pero no se parece nada a mí, a como soy, a mi yo en la vida real. Y esto puede que me traiga frustraciones. Podría ser peligroso porque me puedo volver obsesiva, idolatrando las opiniones de los demás. Y que éstas sean las que construyan mi persona. Parece que estoy un poco en contra de las redes y para nada. No quiero demonizarlas porque con un buen uso creo que pueden ser muy prácticas y buenas en algunos aspectos. Pero me gustaría pararme en el último punto que he comentado y extenderme un poco más aquí. El peligro de formarme como persona en base a lo que otros piensan de mí. Aquí Dios me ha hablado últimamente. Porque sí, soy una persona que le da importancia más de la que debiera a lo que otros piensan de mí, lo reconozco. A veces es agotador, además de inútil. Porque una cosa es escuchar las opiniones de la gente que te quiere, charlar, ver distintos puntos de vista.
y otra cosa es intentar agradar a los demás. Vivir manteniendo una reputación impoluta donde accedo a lo que otros quieren que yo diga o que yo haga, que yo sea en definitiva. Y esto es una locura. Podríais pensar, para nada, yo estoy muy lejos de eso. Jamás sería una versión de mí como otros esperan que sea. Yo tengo una buena autoestima, una opinión propia bastante fuerte y la verdad es que no me importa lo que otros piensen de mí. Pero vengo hoy a decirte que es más fácil de lo que pensamos caer en esto. Como decía Paco, nos encantan los cumplidos, las buenas opiniones de nosotros, como yo digo, nos engordamos cuando nos dicen algo bueno, nos venimos arriba cuando nos halagan. ¡Wow! ¡Qué máquina soy!, ¿no? En cambio, cuando nos dicen algo que no nos agrada demasiado o algo que no hayamos hecho bien, si hemos dañado a otro, nos toca la moral y no es bien recibido, pero oye, a mí no me afecta para nada lo que otros dicen de mí. Te vuelvo a preguntar, ¿qué importancia tiene para ti lo que otros dicen o piensan de ti? Tu reputación. ¿Está por encima de lo que Dios ve de ti? ¿Del valor que tiene para Él? Me voy a 1 de Corintios 4, del 1 al 4, donde nos dice el apóstol Pablo: así que a Apolos y a mí considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana, ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Poniendo un poco este pasaje en contexto, Pablo en el capítulo anterior recuerda a los corintios que Apolo y él son siervos de Cristo que cumplen con su llamado, que colaboran con la obra de Dios, pero que no son quienes dan el crecimiento. Eso es cosa de Dios, que Él el que tiene el poder sobre todas las cosas. Y termina el capítulo animando a que no haya divisiones en la iglesia. Un tema que ya trata desde el primer capítulo, que no hubieran divisiones porque unos decían que eran de Apolo, otros de Pedro, otros de Pablo, y creían estar pues con el mejor líder humano. Pero que esto no era andar sabiamente. Ellos llevan el mensaje de salvación para que sea conocido, pero no son Jesús mismo. Es algo absurdo seguir al servidor y no seguir al maestro. Entrando ahora ya en el capítulo 4 que he leído, nos habla Pablo de la fidelidad de los servidores. Está claro que la tarea de anunciar algo tan importante que cambiaría las vidas de las personas no se podía tomar a la ligera. Pablo no podía vivir ajeno al mensaje que él contaba, que él decía, que él anunciaba. Anunciar lo que Jesús ha hecho implica que su vida muestre lo que significa. Lo que significa soy una nueva persona en Cristo, lo que es ser íntegro. Es decir, Pablo tiene claro cuál es su lugar, cuál es el lugar de los demás y sobre todo qué lugar ocupa Dios en su vida. Esto hace que ordene su vida en cuanto a prioridades y le lleva a decir lo que leo en el versículo 3, en cuanto a mí me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana, ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará. Podría parecer que el apóstol sea de piedra, que sea antisocial, que se crea superior al resto y otras tantas cosas que podríamos sacar a la ligera, ¿no? Esa conclusión. Pero no es así si conocemos más de la vida de Pablo. En el mismo capítulo y versículo adelante, en el 11,
Dice Pablo, nos ridiculizan, pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa. A menudo somos golpeados y no tenemos casa, nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen, somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así se nos trata como basura del mundo, como el desperdicio de todos. Pues claro que siente Pablo, claro que padece y claro que sufre. Y claro que le afectan lo que otros dicen, pero no hasta un punto en el que eso se convierte en el eje de su vida. No hasta un punto en el que los demás ocupen el lugar que solo Dios puede ocupar como juez, quien tiene el máximo poder y autoridad sobre nosotros. No habrá juicio por encima de ese que implique algo más que esta vida. Por supuesto, ni el suyo propio, como dice él, ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Él se mete en el saco, Pablo se mete en el saco, no es perfecto. Y a todos nos pasa que a veces tenemos pues una estima alta, una estima baja de nosotros mismos. El apóstol también. A la vez que es consciente de ser un hombre íntegro en la fe, que cuenta con el poder del Espíritu Santo guiándolo a hacer lo bueno. Pero estamos en el camino de llegar a ser como Cristo y no somos ya ni de lejos como Cristo. Otro ejemplo de esto podemos verlo en la vida de Daniel, que seguramente pues conocéis muy bien la historia. Pero quería resaltar cuando Daniel junto a su amigo son llevados cautivos a Babilonia y les cambian el nombre como parte de un proceso de asimilación cultural. Sabéis que el nombre original de Daniel, precioso, es Dios es mi juez. Fue sustituido por Belsasar, que significa Bel protege al rey, en honor al dios babilónico Bel. Este cambio de nombre pues, era común para los cautivos judíos en Babilonia como parte de la estrategia de borrar su identidad cultural y religiosa. Pero Daniel tenía clara cuál era su identidad, cuál era su propósito y quién, sobre todo, era su juez, por encima de cualquier persona. Y él lo demuestra con su hecho. En el capítulo 1 decide no comer de los alimentos, como bien conocéis, que el rey le ofrece para no contaminarse, ya que según la costumbre de la época, a veces se ofrecía primero una parte de esos alimentos como sacrificio a los dioses babilonios. Consumir estos alimentos pues, podría haberse considerado como participar en la adoración de dioses falsos. También es posible que algunos de los alimentos estuvieran prohibidos por la ley de Moisés, como leemos en Levítico y Deuteronomio, o que no estuvieran preparados conforme a la ley. Vemos que Daniel lo tiene claro. Daniel conoce a Dios, le da el lugar que le corresponde, por encima del rey, por encima de los jefes y de los asistentes del rey, por encima de lo que piensen, por encima de lo que digan o por encima de su propia vida, si esta peligra. Y Dios que tiene para él algo increíble. Dios le da sabiduría y capacidad para interpretar los sueños del rey, cosa que le iba a ser muy útil. A veces nos dejamos llevar por la mayoría, nos vemos incapaces de contradecir una opinión dándole más importancia, no sea lo que quede bien delante de la gente, ¿no? Y quedando esto por encima de lo que Dios nos dice o a lo que Dios nos llama a decir o hacer. A veces escuchamos y creemos otras voces y no analizamos el trasfondo. No nos paramos a ver qué quieren decir o hacia dónde nos están llevando. Porque bueno, más o menos estamos cómodos con siguiendo la corriente, ¿no? Y sin más. Volviendo al ejemplo de Pablo, si yo entiendo que soy administradora de lo que Dios me ha regalado en esta vida, del lugar en el que vivo, mi familia, el trabajo, las relaciones, bienes materiales, tiempo, salud, entran muchísimas cosas. Si yo entiendo esto y le doy la importancia que tiene
No estaré agobiada pensando en qué están diciendo de mí y qué opinan o si me están criticando o no juzgando. Estaré centrada en servir con lo que Dios me ha dado conforme a lo que Él quiere. La pregunta que ocupará más espacio en mi cabeza será: ¿qué opina Dios de mí? Si no conoces a Dios, podrías preguntar el porqué de este cambio de enfoque de lo que los demás piensan a lo que Dios piensa de mí. Y con esto no quiero decir que nos tapemos los oídos y nos aislemos, que no escuchemos nuestro entorno que nos rodea, que no estemos actualizados con los cambios que, hay en la sociedad, ¿no? Que nos relacionemos. No quiero decir eso. Quiero decir qué importancia le doy yo a lo que otros hablan de mí con respecto a qué importancia le doy a lo que Dios dice de mí. Y te digo, ¿por qué este cambio de enfoque a escuchar más la voz de Dios? Te voy a dar 4 razones. Número 1, le importas más a Dios. Le importas más a Dios que a los demás. Segunda de Corintios dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Algo que, no está de moda en esta sociedad. Dejar todas nuestras comodidades para que otros la disfruten. Y en este caso Jesús no solamente dejó su comodidad para que nosotros la tuviéramos, sino que la manera de dejarlo era sufriendo. Y aún así lo hizo, solo por un motivo: porque le importas. Otra razón: tengo una identidad, como hemos cantado. En Juan 1:12 nos dice: a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. No tengo que ganarme nada. No tengo que andar en una búsqueda de aprobación de los demás. No tengo que mantener el estatus de casi perfecta. Si creo y recibo lo que Dios tiene para mí, ya soy hija amada. Ya soy hija amada por Dios, ya tengo un rumbo en la vida. Ya tengo una vida con propósito. Tengo una vida después de esta vida. Otra razón: la compañía en este proceso. Si quieres vivir agradando a los demás, vas solo. Como mucho vas tú con tu empeño. En una lucha que a largo plazo no vas a sacar nada. No te va a llenar, solamente encontrarás vacío. Las personas decepcionan. Yo decepciono. Así que sigue y busca al que no decepciona. Al que no falla, al que se entrega a ti a todas, quien te va a acompañar en el proceso de ir dejando esas cosas que no nos gustan de nosotros. Quien va a estar a tu lado cuando tengas que afrontar dificultades. Quien va a estar a tu lado en las buenas y en las malas. Y por experiencia propia te digo que es precioso mirar atrás y alegrarse de los cambios que Dios va haciendo en tu vida, hasta dónde nos ha traído. Cuarta razón y última: la gracia en lugar de la crítica. Qué duro es escuchar opiniones sin amor, críticas destructivas que no piensan en la persona a la que va dirigido. En cambio, Jesús, lejos de esto, escuchaba, se sentaba con las personas y escuchaba, prestaba atención, compartía, daba su opinión, aunque no siempre era lo que querían escuchar los demás, pero sí iba con la mejor de las intenciones y con el mayor amor. Esto mismo podemos mantenerlo hoy con el Padre. La oración es compartir nuestra vida con Dios, reconocerle como nuestro Padre, darle gracias por tantísimo que somos bendecidos, contarle nuestros errores, contarle aquello que nos preocupa
y pedirle ayuda. Seguramente haya muchos más puntos que desarrollar sobre el por qué intento centrarme en escuchar la voz de Dios y no la voz de los demás, pero en esta mañana pues tenía estas 4 razones que quería compartir con vosotros. Y para terminar me gustaría que escucháramos una canción de Lauren Daigle que se titula You Say, prestando especial atención a la letra y haciéndola nuestra como si se tratara de una oración. Primeramente, pues me gustaría leerla y dice así: lucho con las voces en mi mente que dicen que no soy suficiente. Cada mentira que me dice que nunca voy a estar a la altura. ¿Soy algo más que la suma de cada altibajo? Recuérdame una vez más quién soy porque necesito saberlo. Tú dices que me amas cuando no puedo sentir nada. Tú dices que soy fuerte cuando creo que soy débil. Tú dices que me sostienes cuando fallo. Y cuando siento que no pertenezco a ningún lado, tú dices que soy tuyo. Y yo creo lo que dices de mí. Lo único que me importa ahora es lo que piensas tú de mí. En ti encuentro lo que valgo, en ti encuentro mi identidad. Tomo todo lo que tengo y ahora lo dejo a tus pies. Te entrego todo mi fracaso. Tuya es toda la victoria, Señor. Amén.